En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo una entrevista muy especial. Ella es la tía Silvi Uzcategui, es terapista ocupacional, aparte es tía de mi sobrino Franco. El otro día le digo a Franco, mañana va la tía Silvia a la radio. Y me dice, no, yo le digo, sí va. Y la otra vez que viniste a programa y que salió, lo escuchó y me dice, ya te vimos. Ya te vimos. El día de hoy vamos a hablar del autismo. El concepto de la neurodiversidad ha cambiado, la conversión de curar o aceptar. ¿Cómo navega usted esta tensión en su práctica profesional? Pero primero saludos, tía Silvi. Ay, un gusto nuevamente estar por acá. La verdad que este espacio me encanta porque desde ese abrir hacia la conciencia, desde compartir experiencias y poder conversar de temas tan importantes, me parece que son espacios súper necesarios hoy en día. Franco es un niño maravilloso, tengo que decirlo. Creo que acabas de decir una palabra súper importante, aceptar. Ya desde la aceptación inicia la necesidad de conocimiento, la necesidad de empaparte, la necesidad de poder saber un poco más. Y desde ese conocimiento podemos ayudar. Pero si no aceptamos, pasa que puede que nos centremos en otros elementos que son erróneos hacia la búsqueda de poder manejar un diagnóstico, hacia poder organizar el proceso que se necesita para esto, ¿sí? Entonces, creo que estas palabras de cura versus aceptación hace una diferencia importante entre afrontar un diagnóstico como el del autismo. Silvi, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los especialistas al realizar un diagnóstico de autismo en niños y en adultos, que a menudo ha pasado desapercibido? Sí, actualmente hay una necesidad importante de hacer valoraciones mucho más minuciosas. Es importante tomar en cuenta que no todo es autismo. Entonces, esto se traduce en que cada uno de los espacios donde podamos evaluar y poder llegar al diagnóstico sea lo más con la mayor experticia posible para poder determinar todos los factores o descartar o chequear todos los factores que pueden estar involucrados con el diagnóstico, para poder saber si realmente el niño cumple con todos los criterios hacia este diagnóstico y abordar de manera correcta. Y por ejemplo, en el caso de niños, porque tú trabajas con niños, ¿qué alertas dan de que pueda ser que tenga autismo? Las principales alertas, es la falta de contacto visual, las dificultades sociales, algunos intereses restringidos o patrones repetitivos, como por ejemplo alinear objetos, sobre todo los retrasos o las dificultades en el lenguaje, y ciertos elementos hacia lo que es las alteraciones de procesamiento sensorial. Son niños que pueden tener una percepción diferente de las sensaciones. Normalmente pueden haber respuestas hipersensibles ante ciertos estímulos o por el contrario, hiposensitivas, y esto hace que también tengan patrones de conducta muy específicos. Entonces, si hay un chiquito en la casa que presenta estas características de escaso contacto visual, dificultades en su interacción social, de patrones repetitivos o pensamiento inflexible, y también esto afecta mucho los niveles de juego o cómo el niño se desenvuelve y se desarrolla en su parte interactiva de juego o a nivel social y de participación. Más allá de las listas de verificación, ¿qué papel juega la perspectiva del propio paciente o de la familia en el proceso de diagnóstico? Aquí vuelvo a tomar esta pregunta inicial,
que es el tema de la aceptación. A veces esto juega un papel crucial dentro de saber que realmente si mi chiquito no habla luego de, por ejemplo, tiene 3 años y no habla, si yo no estoy consciente de que esto realmente es una señal de alerta, porque bueno, ya va a hablar, o de repente está estos temas familiares de que no, su padre también habló un poquito más tarde y fíjate que ya ahorita no deja ni de hablar, o de repente, por ejemplo, hay estas situaciones que los papitos no pueden ver, por ejemplo, con el juego. No, es que si le gusta jugar alineando los carritos, y esto no es un juego. Cuando hay un patrón repetitivo y restringido y se inhibe lo que es la suspensión a la realidad, lo que es el desarrollo a nivel del juego en todas sus facetas, allí hay un problema. Entonces sí es importante tener esta mirada de aceptación. Las mamás suelen ser a veces bastante intuitivas con esto, pero ese poco aceptar de que algo podría estar pasando también es una limitante para poder ver si hay alguna dificultad o no. ¿Cuál es el mito más persistente sobre el autismo que le gustaría desmentir de una vez por todas? Muchas personas con autismo utilizan el camuflaje o masking para encajar. Sí. Y siempre dicen que son las vacunas, pero ¿cuál es el mito más persistente que le gustaría desmentir a usted? Las vacunas es uno, no tiene ningún tipo de relación. Y el tema también de la relación con la madre, ¿ok? También es un mito totalmente diferente, porque a veces también esa carga social genera culpas en los padres, porque bueno, no estuve suficiente con mi hijo, o de repente no tuve este proceso inicial de afecto con él, por ejemplo, en algunos niños que tengan algún tipo de condición al nacer, entre otras. Eso no necesariamente desarrolla autismo, ¿ya? Y como otro mito principal, quiero dejar claro que están en su mundo. Esto de que el niño con autismo o las personas con autismo viven en su mundo es un mito a veces un poco cruel dentro de lo social, porque realmente hay muchas personas con autismo que tienen ese deseo de poder incluirse, solo que no saben cómo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarlos y apoyarlos generando las herramientas necesarias para esto. No es una persona que vive en su mundo, vive en el nuestro. O sea, eso no se puede Claro, eso es un mito desligar. totalmente. Es un mito y es un mito cruel, como sí. lo dijo. Y es importante que nosotros también, ¿okay? Una persona que no sea neurodivergente entienda también que puede tener herramientas desde la empatía, desde la tolerancia, desde otros valores que también pueden hacer parte de la inclusión y de la integración, y eso es mucho más valioso que simplemente dejar de lado y obviamente decir, bueno, es que él no me para bola porque está en su mundo. No, ellos están en el nuestro, y tanto nosotros como ellos es un trabajo que hay que hacer para poder desde la tolerancia, la empatía y otros valores incluirnos. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta práctica y cómo se puede ayudar a encontrar una identidad auténtica? Ya, dentro de lo que es el abordaje o el trabajo terapéutico con las personas con autismo o con un niño con autismo, es importante, así como con cada persona se ven las individualidades y sus potencialidades, sus habilidades, están las debilidades, ¿sí? Pero no solo nos podemos centrar en estas cosas que nos cuesten hacer o que nos dificultan. Y a una persona, si se centra nada más en la situación problema, no le cuesta avanzar, ¿verdad? Lo mismo sucede con cualquier persona neurodivergente. Lo que le cuesta o lo que le dificulta, hay que trabajarlo, hay que potenciar habilidades desde también sus propios deseos, habilidades, entre otros. Entonces, sí, es una práctica que también nos lleva o nos invita a analizar las individualidades de cada persona y cómo potenciarlas. Silvi, ¿qué opinas sobre las terapias conductuales que han sido criticadas por enfocarse en la conformidad social en lugar de la autoaceptación? Ya, lo que es la terapia de conducta es un tipo de modalidad terapéutica.
terapéutica. Sin embargo, ¿cómo se lleva a cabo esto? Que puede a veces tener dificultades en la mirada o en la perspectiva en la que se toma. Realmente la terapia conductual no debe ser tan rígida, ¿ok? Sí se centra en un elemento de estímulo, respuesta, consecuencia, y esto hace que faciliten procesos de aprendizaje y adquirir conductas. Pero si se encaja en un patrón restringido o de repente algo muy mecanizado, ya no es natural, ya se vuelve un elemento un poco más mecanizado y no logra generalizar conductas hacia las habilidades que necesita cualquier persona para funcionar en un entorno cotidiano. Entonces, si bien es criticado este tipo de trabajos terapéuticos, el enfoque que se le da es lo que hace la diferencia en que sea un buen abordaje o no. Silvi, muchos adultos hablan de trauma acumulado debido a la incomprensión social y al bullying. ¿Cómo se aborda este aspecto que va más allá de los síntomas clínicos? En esto es importante y por eso nosotros como terapeutas no podemos trabajar en un solo ámbito. Cada persona es integral, cada persona tiene un conjunto de cosas y de habilidades, fortalezas, debilidades, entre otros, que se tienen que tomar en cuenta. El área psicológica es una de ellas y no se puede dejar de lado la salud mental. Sí hay ciertos elementos que también me irrumpen dentro de esa armonía a nivel psicoemocional, entonces se debe trabajar bajo una orientación psicológica particular que le ayude a poder tener y desarrollar estrategias y herramientas que puedan manejar con esas situaciones. Particularmente allí también voy a hacer un pequeño énfasis en que no es solamente para la persona con autismo, para el niño con autismo, sino también para sus familiares directos, su madre, su padre, hermanos, entre otros. Esto, mientras haya una armonía dentro de lo que es el trabajo de la salud mental de todos, siempre una mente sana va a tener la capacidad de transformar al otro hacia eso, hacia algo sano. Entonces, esto es importante, porque a veces, por ejemplo, pasa, y es una realidad que se da muy a menudo, que, por ejemplo, los papitos se centran en las terapias solamente del chiquito, o el chiquito que reciba todas las terapias, y ellos se dejan de lado. Esto no debe pasar, porque yo siempre le digo, si ustedes están sanos, su chiquito va a estar sano y va a tener lo necesario para eso. Entonces, allí sí, esto es algo que me gusta reflejar. ¿Cuál es el rol de los intereses especiales en la vida de una persona con autismo y más allá de ser una afición? Sí, esto es maravilloso que me lo preguntes, porque a veces dentro de el ámbito terapéutico o el ámbito social o otras áreas, como normalmente todo se maneja por esquemas o por estereotipos, solemos dejar de lado estos intereses restringidos, por ejemplo, de una persona con autismo, que tiene quizás un interés particular en una sola cosa. Sin embargo, nos damos la tarea de conocer eso que le interesa, de ver cómo desde ese punto ampliar un poquito más esos intereses. Entonces, sí les puede afectar de una u otra manera, pero si ese interés particular se toma como una potencialidad, también cambia la mirada en cómo podemos orientar, ¿sí? Entonces, sí es importante que partiendo de estas particularidades, también se pueden aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, si a un niño con autismo solamente le gustan los dinosaurios, ¿okay? Por ejemplo, en su infancia solo le gustan los dinosaurios, si nosotros nos incorporamos en eso, podemos llevar desde los dinosaurios a otras cosas, pero también tenemos que saber por qué son sus intereses, y si yo me puedo involucrar a ellos desde la empatía, también puedo sacar un poco más provecho de ese interés de los dinosaurios a otros tipos de juego.
La sensibilidad sensorial es una característica clave del autismo. ¿Cómo se puede crear un entorno más comprensivo en el hogar, la escuela o el trabajo? Las particularidades sensoriales son bien importantes y podría decir que es algo que puede ser lo más discapacitante para una persona con autismo, en el sentido de que esto hace que nos cueste adaptarnos o nos cueste regularnos ante la demanda de cualquier entorno cotidiano. El perfil sensorial es muy variado en cada persona. Puede haber características hipersensibles o puede haber características hiposensitivas o puede haber alteraciones, por ejemplo, dentro de la praxis o la planificación motora, entre otros. El perfil sensorial es importante que se lleve a cabo y que se determine bajo un profesional con la experticia necesaria. Esto lo hace un terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial. Inclusive las habilidades específicas dentro del procesamiento sensorial forma parte de uno de los criterios diagnósticos para un niño con autismo, ¿okay? O para una persona con autismo. Entonces, si nosotros podemos entender el perfil sensorial exacto de cada persona, porque inclusive esto nos hace ser quien somos, podemos también entender de la persona con autismo. Exacto, podemos entenderla mucho más y también podemos generar cambios sociales. Por ejemplo, actualmente en los aeropuertos hay salas de integración sensorial que apoyan a este proceso regulatorio, ¿ya? Porque son ambientes de mucha carga auditiva, de mucha carga visual, de mucha demanda de movimiento de personas, entre otras, o mucho transcurrir de situaciones que a veces sobrecargan, ¿no? Entonces, estos espacios se brindan dado estas necesidades, pero desde el entendimiento de que sí, hay una percepción diferente, hay un procesamiento sensorial diferente, que esto hace que pueda esa persona abrumarse o no, o poder adaptarse Silvi, o no al ambiente. ¿Cuál es el mayor dilema ético o emocional al que se ha enfrentado en su carrera al trabajar con una persona con autismo o su familia? Dilema ético. A ver, yo creo que más que ético es poder pararnos dentro de las dificultades mayores. O sea, esto es importante entender que el autismo tiene varios niveles o varios grados, ¿ok? Los autismos, el niño con autismo, la persona con autismo severo, suele también tener dificultades sensoriales que llevan a autolesionarse o también a tener un contacto con su cuerpo mucho más rudo, mucho más fuerte, y esto hace que inclusive la percepción del dolor sea diferente, ¿no? El manejo de crisis con lo que es la parte terapéutica es complejo, y esto lo tenemos que llevar también a todos los ambientes, ¿no? A la casa, a las situaciones donde ese niño se desenvuelve. Entonces, creo que lo más difícil de observar o de ir trabajando es el manejo de crisis, sobre todo cuando hay conductas agresivas de por medio, para tanto la autolesión o para otros. Esto canalizarlo, entenderlo y abordarlo, creo que es lo que más cuesta trabajo entender y familiarizarse, ¿no? Igual previamente se hace un trabajo con los papitos o con las personas de cuáles son las características de esta crisis, por qué se dan, en qué momento se pueden dar, y yo particularmente hago un trabajo importante con los papitos de poder anticiparse ante eso. Eso es importante, trabajar con los papás. Conocerlo, exacto, conocer, mira, de repente ya yo sé que estas vías de comportamiento hacen que él pueda llegar a una crisis de meltdown, ¿ok? O esto se llama, meltdown se llama las sobrecargas sensoriales. Y Silvi, de todas las historias que ha conocido, ¿cuál le ha dejado una lección más profunda o ha cambiado su forma de ver el autismo? Más allá de historias, es el trabajo continuo con niños con autismo. La verdad es que es maravilloso ver tanto que ellos tienen que dar, ver tanto que aprender de ellos, que finalmente lo tomo como una experiencia de vida transformadora constantemente.
cada persona es tan diferente y que te deja algo bonito, así sea en los casos más complejos. La verdad es que para mí es algo que me nutre día a día. Una de las grandes razones por las que quise especializarme un poco más dentro del abordaje con autismo es esto. Es un espectro tan amplio y cada persona tiene una particularidad y algo que darte, que trabajar con esto desde el apoyo, pero multifactorial, hace que puedas aprender continuamente, y yo estoy en constante aprendizaje con esto. ¿Cuál cree que es el avance más prometedor en la investigación del autismo y hacia dónde debería ir el foco en los próximos años? Esto me parece maravilloso, que podamos centrarnos un poquito más en el análisis epigenético, ¿ok? Es importante no dejar de lado lo que es el equilibrio intestino-cerebro, ¿ya? Porque así como nuestro intestino es como nuestro eje emocional, si esta conexión está armónica, con un buen equilibrio a nivel de microbiota y a nivel de otros elementos, y podemos canalizar esta parte a nivel orgánico, es mucho más fácil el trabajo en lo que es la conducta, porque a veces la conducta es lo que refleja nuestro organismo interno. Entonces, sí, los avances llevan a todo este análisis epigenético, todo este análisis de microbiota y de organización a nivel celular, que me ayuda a entender el comportamiento desde la parte orgánica. Si pudiera dar un solo consejo a la sociedad para mejorar su comprensión del autismo, ¿cuál sería? Acá es desprenderse un poquito de los mitos, ¿ya? Y no centrarse tanto en las dificultades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me centro en que mi hijo no me mira, esto hace que también pueda afianzar un poquito más la dificultad y no centrarse en, no me mira, pero ¿cómo se comunica? Mi hijo no me habla, pero ¿cómo se comunica? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su acercamiento? ¿Cuál es esto? ¿Está en su propio mundo o no juega conmigo? Pero ¿cuáles son sus intereses y cómo yo me incorporo a estos? Entonces sí es importante que pueda manejar el autismo no como una dificultad de una gran cantidad de cosas, sino también de habilidades donde podemos incorporarnos y podemos sacar provecho de estas desde la atención al más mínimo detalle y no solamente ligado a la expectativa o a la perspectiva social. Silvi, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por aportar a nuestra sociedad con estas respuestas que ayudan a nuestra comunidad a resolver estas inquietudes que la vida plantea. Muchísimas gracias, de verdad. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Chao, chao. Chao, muchísimas gracias. En Mi 99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.